Los videojuegos sin duda han tomado una gran importancia en los últimos años. Pero ¿de qué manera empezaron los videojuegos? Pues eso es lo que vamos a ver en este video. Todo empieza en 1947, cuando Thomas Goldsmith y Stanley Riemann crean algo llamado dispositivo de entrenamiento con tubos de rayos catódicos, que, en resumen, era un osciloscopio modificado para jugar algo parecido a lanzar misiles, aunque no es considerado un videojuego realmente, debido a que se trataba de algo análogo aún, no digital. Un par de años después, en 1950, se hace público oficialmente el primer videojuego digital, Bertie the Brain, el cual era el clásico juego del gato, o 3 en raya, aunque solo podía ser reproducido en una computadora de 4 metros de altura, por lo que aún seguía sin tener un alcance considerable en el mercado. Esto hasta que en 1962, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, se desarrolla el primer juego que sí hace uso de una computadora conectada a un monitor, Space War, un juego en el que dos naves espaciales luchan entre sí, aplicando una mecánica mucho más dinámica y abriendo así un nuevo panorama para juegos futuros. Un año después, en 1972, se lanza la que sería la primera consola casera, la Magnavox Odyssey, con juegos muy de sobremesa y mecánicas que tomaban la pantalla como apoyo para el desarrollo de los juegos. Posteriormente, la empresa Atari, con el lanzamiento del juego Pong, impulsaría su desarrollo y se posicionaría en lo más alto de este comercio, con el lanzamiento de su consola Atari 2600 en 1977. Luego, en 1985, la empresa Nintendo saca al mercado la consola NES y su introducción al mercado americano le da fin a la crisis del videojuego, iniciada en 1983. En 1989, Nintendo lanza la consola portátil Game Boy y se hace con los derechos del juego Tetris, un éxito a nivel universal que llevaría esta consola a lo más alto. En 1994, Sony, junto con su consola PlayStation, se hacen un lugar en un mercado que se encontraba opacado por Nintendo y Sega. A principios de la década de los 2000, Microsoft le hace una propuesta de colaboración a Sony, pero este la rechaza, haciendo que Microsoft se lanzara a la industria del gaming de manera independiente, y en el 2001 llega la consola Xbox, con un juego exclusivo de la misma, Halo, y solo fue cuestión de tiempo para que Microsoft rebasara a Nintendo y se volviera la competencia directa de Sony. Actualmente, la competencia principal en el mercado la encabezan Microsoft y Sony, con sus consolas Xbox Series X y PlayStation 5. Géneros de los videojuegos: terror, centrado en la ficción a través de los elementos y las experiencias, diseñados para asustar al jugador a través de situaciones intimidantes, entornos tétricos, enemigos, sonidos, música e imágenes con base en una presentación narrativa o visual. Por ejemplo, Resident Evil. Música. Son juegos muy dinámicos y se utilizan para un desarrollo constructivo. Como objetivo es seguir los patrones de una canción ejecutando paneles, botones o simuladores. Usualmente tiene el efecto de aquellos instrumentos de estrategia. Juegos donde se utilizan las habilidades técnicas, planificación, respuesta rápida, pensamiento para conseguir la victoria del factor. Por ejemplo, Plantas vs Zombies. Acción. Juego donde el jugador debe hacer uso de su velocidad, destreza en el control y tiempo de reacción para avanzar desafíos por medios físicos como puntería precisa y tiempos de respuesta rápida. Por ejemplo, Halo 2. Aventura. Juego con carácter de investigación, exploración, la solución de rompecabezas, la interacción con personajes y el entorno en un enfoque en el avance de manera lineal, centrándose principalmente en la historia. Tal vez algo que damos por sentado es que los videojuegos cuentan historias, tienen una narrativa, tienen un guión que justifica las acciones que podemos tomar como jugadores. Pero ¿qué tan relevante es en realidad la narrativa en los videojuegos? En un videojuego podemos crear narrativa en base a cierta libertad que, claro, se rige por ciertas reglas preestablecidas por los desarrolladores, con momentos guionizados, es decir, momentos que sí o sí el juego nos obligará a seguir, un solo camino de una sola forma. Y no podremos negar que el avance que la narrativa ha tenido en los videojuegos ha mejorado muchísimo, al inicio viendo juegos con una línea de historia simple y no tan desarrollada, pero con el avance de la tecnología permitiendo juegos mejores en cuanto a calidad de diseño, la narrativa tuvo que evolucionar. Y aunque no hay que olvidar que las mecánicas de jugabilidad siguen siendo lo que llama principalmente la atención de los jugadores, el desarrollo de los personajes, los entornos y lo intrigante de las aventuras se ha vuelto algo muy importante. Sin duda, los videojuegos pueden contar historias de forma que ningún otro medio puede, y pueden hacerlo gracias a la interacción que el jugador puede tener con estas increíbles historias. El impacto que los videojuegos tienen socialmente es muy significativo gracias a que a lo largo de los años se ha visibilizado mucho más el tema y ya no hay estigmatizaciones acerca de estos, como hace años atrás que se caracterizaban a quienes hacían un uso de los mismos como frikis, raros, todo y demás pronombres sin sentido. Hoy en día, al menos un 90% de la población tiene acceso a algún videojuego en su casa y aproximadamente el mismo porcentaje ha jugado al menos uno a lo largo de su vida. Actualmente podríamos afirmar con certeza
que muchos de los videojuegos ayudan con el desarrollo y aprendizaje de distintas capacidades, como la concentración, lógica, coordinación, cooperación, estimulación auditiva y visual, entre otras, lo que genera un impacto positivo en la sociedad, lo que nos lleva a concluir que con un buen uso de los mismos y adaptándose a la realidad virtual significativa a la que se acopla nuestro entorno actual, se podrían ver reflejados buenos resultados de los mismos, como muchos de los gamers que dedican su vida a jugar videojuegos y viven de ello gracias a la existencia actual de canales online que a medida del tiempo vendrán teniendo más relevancia hasta estar completamente normalizados. Los videojuegos desde sus inicios han estado en constante evolución. Había un encanto en la mecánica, en el poder que nos brindan de actuar y cambiar en un ambiente virtual, de salvar a la princesa, tener aventuras o hasta emular nuestra realidad. Nuestro propio gusto ha vuelto como necesidad su avance e innovación, empezando en 1989 con la Game Boy Advance, la primera consola portátil para luego juntarse a la vanguardia 3D que se creó en los 90s con Toy Story, sacando consolas como la Nintendo 64 con Super Mario 64. Viajamos a los primeros videojuegos de jugabilidad online multijugador con Spectre en 1991 y Doom en 1993 con espacio de hasta 8 jugadores. Seguimos con el primer videojuego que se acercó al ideal de tener una vida virtual realista, Los Sims en el año 2000, el primer juego de simulación social donde se tenía otra vida, como tener esposa e hijos, pero con seres artificiales. Faltaba más acción y libertad, el contacto multijugador, por lo que llegamos a Second Life de 2003, la primera propuesta de metaverso y relacionándonos con otras personas y brindando la libertad creativa de, al que sepa y pueda, crear o modificar su avatar, espacio y objetos, pero en especial cuenta con su propia moneda y propiedad de datos privados, aún no es blockchain. Buscando, como lo dice su nombre, ser una segunda vida, en donde hasta se llegó a realizar un concierto en 2008 con la banda U2. Actualmente se han creado otras propuestas de metaverso, donde se venden bienes y objetos NFT, donde algunas marcas de la vida real se están mudando a los inicios de metaverso como Nike y su mundo en Roblox, Zara en Zepeto o Nvidia en Omniverse con las pruebas y simulaciones de trabajos de fábrica, o el lanzamiento de los NFT de Coca-Cola en Decentraland. Al final, ¿qué es un videojuego para ti? ¿Qué separa el videojuego de las nuevas realidades? ¿O el videojuego es nuestra nueva realidad?